Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bureau City Inspector sigue realizando controles alrededor de la isla. Hospital Horacio Oduber firma un memorando de entendimiento con la Universidad de Aruba. Inundaciones en Colombia siguen afectando a la comunidad. Un camión impacta al deslizarse a un mototaxi en el Perú. Win Creek Casinos llega con sus promociones para el mes de julio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos el día de hoy, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Y el día de hoy abrazamos y le damos la gran bienvenida a este mes de julio. Queremos desearles a todos nuestros televidentes que tengan un mes lleno de muchas bendiciones, más importante, mucha salud y muchísimo amor. Empezamos con noticias locales como siempre. El departamento de Bureau City Inspector sigue realizando controles alrededor de la isla, mirando cuáles son aquellas personas que están creando estos mini basureros, pero también han indicado que en los próximos días van a dar a conocer información para cuándo tendremos la próxima Baki den Barrio. El departamento de Bureau City Inspector, junto con el cuerpo policial, el gobierno de Aruba y también instancias como Serlimar, continúan haciendo los distintos controles alrededor de la isla, verificando así que la comunidad se comporte para lo que tratan los desperdicios. Sabemos que lamentablemente son muchas las personas que en ocasiones los desperdicios los dejan por doquier, en cualquier monte o demás, generando así mini dumps. Ante esto sabemos que los controles rutinarios se están desarrollando. Asimismo, también han explicado que hay personas que de pronto tienen distintos vehículos que se conocen como vehículos chatarra, pero lamentablemente pues sabemos que esto también hace parte del trabajo y del manejo que tiene en este momento el cuerpo policial. Explicando también para aquellas personas que están preguntando, para la próxima jornada de Baki den Barrio deben estar pendientes no solamente de los medios de comunicación oficiales, pero también de la página de Facebook de Bureau City Inspector, porque indicaron que para este mes de julio, una vez más, van a estar anunciando cuándo y dónde se llevará a cabo la próxima jornada de Baki den Barrio, y que de esta manera la comunidad, especialmente todas aquellas personas que tienen de pronto distinto tipo de sucio como colchones, electrodomésticos viejos o de pronto chapi que quieran dejar en las basuras, para que así aprovechen de esta única jornada y lleven todos los desperdicios. Cambiando de tema, como sabemos, estamos entrando a la temporada de vacaciones. Muchas personas ya están planeando cuál va a ser el próximo destino, y si es en los Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix tiene importante información para lo que trata el check-in, y de esta manera que tengan conciencia para que lleguen a tiempo y de esta forma no tengan problemas. Ya han pasado 2 semanas desde que el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix implementó el control del flujo de pasajeros en la terminal de check-in de Estados Unidos y completaron la transición de JetBlue, marcando el momento en que todas las aerolíneas con destino a los Estados Unidos ya comenzaron a operar en esta nueva terminal. Este es un hito importante en el proyecto de Gateway 2030, aunque todavía están afirmando todas las operaciones y finalizando todo lo que es este proceso. Ya han notado una mejora en el flujo de pasajeros. También se le recomienda a todas las personas no olvidar revisar estos consejos de viaje, que son importantes para ayudarle a que la experiencia sea mucho más fácil. Pueden acceder a la terminal de check-in de Estados Unidos 3 horas antes de su hora de salida programada. Les recomendamos llegar exactamente 3 horas antes de tener tiempo para check-in, el control de migración de Aruba, el control de seguridad y la aduana de los Estados Unidos. También los counters o mostradores de check-in cierran 1 hora antes de la hora de la salida programada. La aduana de los Estados Unidos cierra a las 6 de la tarde. Todos los pasajeros deben ser procesados por la CBP antes de esa hora, incluso si su vuelo sale más tarde. Agradecen la cooperación mientras que el aeropuerto se adapta y sigue mejorando la experiencia de los viajeros.
Y esta es una excelente noticia. El Hospital Horacio Oduber junto con la Universidad de Aruba firmaron un memorando de entendimiento para de esta forma garantizar la enseñanza acá en la isla. Lo más interesante es que ahora nuestros locales, nuestros Yuditera, van a poder hacer sus especializaciones acá y de esta manera recibir la información. Hoje nós fizemos acordo junto com a UHA, com a UHA Academy, onde conjunto nós começamos a trabalhar riba diferentes projetos de certificado de Zorg, que é promessa para lutar com nós por trabalhar junto para chegar a bachelor de verpleegkunde, onde a Universidade de Aruba brinda a plataforma de qualidade de educação e assim também que nós por crescer junto e por trazer opleiding contextual para Aruba, para assim também nós por brindar nos mercado aqui na que tem que ser de parte de Zorg aqui todo dia mais para nós por seguir trabalhando junto e também nós provar que não somente por estar de bachelor, mas também de lifelong learning, de diferentes de outra necessidade que nós ter para nós seguir profissionalizando-nos ainda na cuta de Zorg. Esta semana marcó un paso importante para el futuro de la educación en Aruba a través de un acuerdo entre el Hospital Horacio Oduber Academy y la Universidad de Aruba con la firma de un memorando de entendimiento. Este acuerdo tiene como objetivo llevar la educación médica a un nivel de HBO, educación superior profesional, y garantizar la calidad de la enseñanza. El Hospital Horacio Oduber vio la oportunidad de colaborar con la Universidad de Aruba para que los estudiantes interesados puedan continuar sus estudios especializados en atención médica sin salir del país. Por ejemplo, la gerente del Hospital Horacio Oduber Academy, Lenny Dentenier, explicó que muchos de los estudios necesarios a nivel superior no están disponibles en Aruba, por lo tanto la educación debe buscarse en el extranjero, lo cual significa que el Hospital Horacio Oduber Academy depende de otras instancias educativas. Muchas veces esto implica clases en línea en horarios nocturnos debido a la diferencia de horario con Holanda. Además, al recibir las clases por computación, se ve afectado tanto la interacción como también el entendimiento. Con este memorando de entendimiento se ha creado la posibilidad de que profesores locales impartan las clases. Esto permitirá una mejor conexión con los estudiantes y que el contenido de las lecciones se adapte más a las necesidades específicas de Aruba. Si los alumnos no comprenden algo la primera vez, un maestro puede brindar contexto adicional en su propio idioma. Se está convencido también de que esto traerá más oportunidades en la educación. También, según lo que indicó no solamente lo que trata el director del hospital, indicando que se sienten contentos con este MOU y orgullosos de anunciar que a partir de septiembre ya se podrán iniciar 2 especializaciones en enfermería de la Universidad de Aruba, la de cuidados intensivos y la de emergencias. La alianza con Hospital Horacio Oduber Academy, que ha firmado con la Universidad de Aruba, muestra también que ambas instituciones han logrado un gran proceso en los últimos años, según también lo indicó el señor Jaco, presidente de la Junta Directiva. Empezamos nuestra ronda internacional en Puerto Carreño, en Colombia, en donde la ciudadanía está muy preocupada porque tienen el agua literalmente dentro de sus viviendas. El mal tiempo que se ha presentado durante esta época ha hecho no solamente que sus casas estén inundadas, pero también el diario vivir se ha complicado por las inundaciones. Recorriendo las calles en canoas y con sus viviendas inundadas. Así permanecen decenas de habitantes de Puerto Carreño luego del desbordamiento de los ríos Vita, Meta y Orinoco. El agua está ya en toda la casa y los vecinos que quedamos no somos sino 3 vecinos, ya del resto todo el mundo se ha ido. Mientras algunos recogen sus enseres para salir, otros solo los levantan, pues aseguran que pese a las inundaciones ellos no dejarán sus viviendas. Temen que los ladrones se lleven lo poco que les queda. Que es una problemática porque cuando es de noche vienen o se alborotan lo que son los dueños de lo ajeno. Para evitar eso, pues nosotros estamos acá viviendo normal.
Nosotros nos toca quedarnos aquí colgados como los monos porque no podemos dejar solo las casas porque se roban todo, destechan, le quitan las puerticas. Luego de decretarse la calamidad en el departamento por los más de 5.000 damnificados en el Bichada, las autoridades y la comunidad piden apoyo al gobierno nacional. Nuestro gobernador ha asignado 1.200 millones de pesos para cubrir esta ola invernal y la verdad son recursos insuficientes. Por eso solicitamos apoyo a nivel nacional. Esperar de pronto que llegue alguna ayuda del gobierno, o en pocas palabras lo que es el censo de gestión de riesgo, defensa civil, aunque muchas veces tampoco no se las ayuda de una forma temprana. Además del llamado que hacen las autoridades a la comunidad a seguir las recomendaciones, también le pidieron a las familias no abandonar las mascotas en zonas de inundaciones. Y vamos a Puerto Rico porque de la misma forma que en los Estados Unidos, allí también se están presentando una ola de deportaciones y también de detenciones. Sin embargo, el caso que les mostramos a continuación de un joven de 26 años de origen venezolano que a pesar de tener sus documentos en regla y también estar pidiendo asilo, sin embargo lo detuvieron pendiente a la deportación. Este es el cuento de nunca acabar. Detenciones y arrestos de muchos inmigrantes que están en busca de un porvenir y a pesar de contar con la documentación al día, como el asilo en proceso, número de seguro social y permiso de trabajo, José Leonardo Piña Cortés, un joven venezolano de 26 años, fue detenido el día que tenía una cita para cambio de dirección. No es un ilegal, no está ilegal en el país, es una persona buena, una persona que contribuye al Estado porque rinde sus taxes, rindió sus planillas este año, es un buen papá, se destaca también en el cuidado de la nena, él va y hace sus labores voluntarias. Mi esposo es un buen ciudadano, creo que tiene potencial para estar aquí, se lo ha ganado. José Leonardo y Dorelis se conocieron en la Florida cuando ambos vivían allá. De ahí nació el amor y la hija de año y medio que tienen. Su petición no solo es a quién al pueblo. Para ayudar a José Leonardo con los gastos legales que obviamente conlleva todo esto, tanto como la fianza, como para la abogada, lo que se tenga que gastar después, ponle que si Dios no quiera lo mandan para Miami, eso es otro gasto adicional que tendría que incurrir. ¿Y por qué la oración? Porque no hay mejor manera de cómo tú pagarle a alguien que sosteniéndolo a través de una oración, y esa es la manera más linda que me pueden sostener a mí, a mi familia. Según la licenciada Claudia Montoya de MBPR Immigration, el joven aún no ha sido enviado a la Florida como muchos otros. Permanece en la isla, pero su legalidad de cómo entró está siendo cuestionada a pesar de habérsele abierto las puertas en busca de asilo político y hasta otorgársele libertad condicional. En la República Dominicana, por lo menos 13 tiendas en la avenida Duarte fueron incautadas por parte de las autoridades que llegaron a hacer los controles, a visitarlos y se dieron cuenta que allí estaban no solamente con la esclavitud moderna, obligando a sus empleados que no están documentados a trabajar largas horas y también en condiciones extremas. Doble cerradura en salidas de emergencia, jornadas laborales excesivas, falta de días de descanso y ausencia de vacaciones. Estas son algunas de las 207 violaciones al Código de Trabajo y a más de 120 al Reglamento de Salud y Seguridad, encontradas en más de 10 establecimientos de la avenida Duarte. Durante un operativo realizado entre las avenidas Nicolás de Obando y Pedro Livio Cedeño, inspectores del Ministerio de Trabajo documentaron que los empleados laboran en condiciones de alto riesgo, sin el mínimo cumplimiento de las normas laborales dominicanas. También lo que son conexiones eléctricas no en muy buen estado, que se pueda decir. Básicamente sería eso. También podemos mencionar lo que son la falta de condición o existencia de lo que son equipos para combate contra incendios. Además, muchas de estas empresas, según las autoridades, están dirigidas por extranjeros que violan el principio del 80-20, el cual obliga a que al menos el 80% del personal contratado sea dominicano. Queremos
hacerle llegar este mensaje al país, a todos los empresarios, dominicanos y extranjeros. Hay que cumplir con la ley. En la República Dominicana se va a cumplir la ley estrictamente en lo que tiene que ver con el trabajo. Noticias SIN hizo un recorrido por algunos de los establecimientos señalados y pudo constatar que la mayoría ya están operando con normalidad. Y vamos ahora a Perú porque, como ustedes ven en las imágenes, un camión al parecer perdió los frenos y se fue en contra de un mototaxi que se encontraba en esta avenida. Las imágenes impactantes ocurrieron en Perú. Este camión, que subía por la avenida Nicolás de Piérola en Villa María del Triunfo, provocó que instantes después estos vehículos comenzaran a retroceder. De repente aparece el mismo camión sin control e impacta violentamente contra este mototaxi que se encontraba estacionado en el lugar. A pesar que este hombre intenta sujetar la puerta de la unidad, no puede impedir el desenlace. Yo venía de comprar la botica, mi algodón, y justo pasaba por acá, y si no era por la moto que estaba detenida acá, bueno, a mí y a la señora prácticamente no, y arrasaba con los dos, ¿no? Porque la moto prácticamente la ha retenido la moto. El vehículo menor quedó destruido tras el violento impacto y el camión frigorífico se volcó en medio de la vía. Me parece que le falló los frenos y donde no, la única opción no ha retrocedido o no la ha alcanzado, ¿no? Y se venían hacia atrás, ¿no? Y del camión salió una mujer, yo la vi después al ratito, una mujer salió cuando el camión estaba así del lado de la cabina, salió por el costado salió. Según testigos, ni la mujer que iba dentro de la cabina ni el hombre que iba sujeto de la puerta resultaron heridos. Afortunadamente, dentro del mototaxi no se encontraba ninguna persona. Ambos vehículos fueron trasladados a la comisaría de Nueva Esperanza. Sin embargo, a este lugar solo asistió la parte interesada del mototaxi siniestrado, la pareja que iba a bordo del camión, quienes fueron identificados en esta foto, no se presentó para rendir su manifestación. El propietario del mototaxi prefirió no declarar ante las cámaras de Latina. Tampoco sabe si los responsables del accidente se harán cargo de los daños en su vehículo. Cambiando de tema, por lo menos 20 palestinos fallecieron el día de ayer cuando lamentablemente volvieron a lanzar un ataque aéreo israelí impactando a una cafetería. Las imágenes hablan por sí solas. Un ataque aéreo israelí impactó el lunes contra una cafetería en la costa cerca de la ciudad de Gaza, causando la muerte de al menos 30 personas e hiriendo a decenas, la mayoría mujeres, niños y periodistas. El café Al-Baqa estaba lleno de personas que buscaban refugio de las amenazas israelíes y del sofocante calor del verano. De repente, oímos una fuerte explosión y echamos a correr. Encontramos restos humanos esparcidos en el mar. Esta es una zona pública donde la gente viene a buscar consuelo, pero aún fueron objetivo de ataque. La gente viene a la playa a relajarse, jugar, usar internet y cargar sus teléfonos móviles. Israel reanudó su mortal ofensiva contra el enclave el 18 de marzo, tras una tregua de 2 meses con Hamás. Desde entonces, al menos 6.203 palestinos han sido asesinados y 21.601 han resultado heridos, según informaron el lunes las autoridades sanitarias de Gaza. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Será que hay más variantes del COVID-19? El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba.
Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Oh, Aruba, anos do jeiteira. Para tener mi barrio limpio. Humana, a sério, diz Bom Vibra. Hey guys, vamos. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en esta época de verano muchas personas van a estar disfrutando de otros países, sin embargo, lo que han indicado las autoridades en los Estados Unidos es que al parecer hay una nueva variante del COVID-19 que es más común y que podría de pronto generarse como una simple gripa. Sin embargo, ¿cuáles son las complicaciones y el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Está relacionado con la variante Omicron. El NB181, apodado Nimbus, se está propagando en Estados Unidos y actualmente causa más del 40% de los casos de COVID-19, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es un poco más infeccioso y contagioso que las dos últimas versiones que hemos visto antes. Por lo tanto, estamos viendo un aumento bastante rápido en el número de casos relacionados con Nimbus. La doctora Carrie Horn, de National Jewish Health, dice que cuando la gente se reúna para celebrar el festivo del 4 de julio, aumentarán las probabilidades de que el virus se propague aún más. Afirma que además de los síntomas de las variantes anteriores, como fiebre, secreción nasal y congestión, falta de aliento, tos y dolores corporales, el síntoma que define a esta variante es un fuerte dolor de garganta. Es muy intenso y puede durar un par de días. Y es incluso tan fuerte que se siente cuando traga saliva. Traga de forma normal, no tiene que ser con comida o líquidos ni nada. Solo se siente un dolor muy intenso. Para retrasar la propagación de esta variante, Horn recomienda quedarse en casa si tiene síntomas. Si sale, póngase una mascarilla y no deje de lavarse las manos. Si corre un alto riesgo de enfermarse gravemente, le recomienda que se ponga la vacuna actualizada contra el COVID-19. Y a esta hora les hablamos del mes de julio porque arranca este nuevo mes y en Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino llegan las mejores promociones para que ustedes de esta manera puedan visitar los mejores casinos de la isla, probar su suerte. Por ejemplo, ellos tienen una excelente promoción conocida como Explore the Escape, en donde los clientes podrán participar porque tendrán un evento el próximo 27 de julio. Entramos al mes de julio y como siempre en Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino llegan las mejores promociones para que ustedes vengan al mejor casino de Aruba, prueben su suerte y ganen free play o dinero en efectivo. Por ejemplo, tenemos un tremendo evento el próximo 27 de julio, Explore the Escape, en donde todos van a poder participar para ganar premios increíbles. Tendremos 12 ganadores durante este tremendo evento. Para más información, a continuación. Yes, maneira sempre, Wynn Creek, Crystal e Seaport Casinos tem sua promoção. Eu sou comissário de Luna, está aqui a promoção para uns 60 plusers, né? Acumular 50 pontos onde assim ganha $10 free play automaticamente arriba o karte e assim aqui arriba, julho 28 nós temos bonus round. Caminha de acumular 50 pontos e de 5 retecochetor, nós também estamos sacando 3 ganadores cada 30 minutos. Caminha tem a oportunidade para ganhar $200 de free play.
Y nos seguirá para llamar, nos tenemos Free Play Royal. Es una promoción para ambos casinos, para Wind Creek Seaport y Wind Creek Crystal Casinos, está acumulando 125 puntos y de 6 horas a 8 horas, nos estamos sacando 2 ganadores cada 30 minutos, que también tiene chance de ganar $300 de Free Play. Riba jarang son nos tenemos Escape Together promotion para todos los Escape players nang e promotion agregada na Crystal y Seaport Casinos. Kami natin acumular 125 tier points y de 7 horas con nebor nos estamos sacando 2 ganadores cada 30 minutos. Kami natin oportunidad para ganar $400 de cash. Promotion Forever Young para todos los gastos de 50 a 59 años, acumular 50 puntos de 6 horas de tarde a 10 horas de noche, antes de automáticamente $10 free play riba para su carchi miembro. Riva Javiana nos tenemos Roaring Cash Promotion, e promoción agregada na Crystal Casinos, que nos gastan acumular 275 puntos y de 8 horas a 10 horas, nos estamos sacando 2 ganadores cada hora, que tiene chance de ganar $1000 de cash. Y nos sigue para Ya Sabra, también tenemos Cat Shop Promotion na Seaport Casinos, acumular 225 puntos y de 8 horas a 10 horas, nos estamos sacando 3 ganadores cada hora, con chance de ganar $800 de cash. Y por último, de manera Yuli, el luna de Escape Players, nos tenemos Tier Party na Convention Center día 27 de Yuli, está acumulando 500 puntos desde Yuli 1 de Yuli 26, cada 500 puntos tuviera one printed ticket. Y así aquí día 27 na Convention Center, para 8:45 nos estamos buscando 2 ganadores, con oportunidad para ganar un máximo de $1500 de cash. Sí, nos invita un tour para pasarse con nosotros na Wind Creek Crystal y Wind Creek Seaport Casinos. Y si no estás miembro ainda, just vem com o vosso ID, inscrever e começa a de viajar para participar de nos promociones y también ganar jackpots. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta ayuda. Un joven decidió ayudar a un señor que se encontraba alando un carrito, al parecer un vendedor ambulante, en un puente en una avenida importante en Medellín, pues el motociclista, allí como un héroe sin capa, decidió ayudarlo. Día a día suceden situaciones complejas en las vías más concurridas en Colombia, aunque no siempre hay accidentes o tragedias. Sí es posible observar cosas como que alguien necesita ayuda, congestión vehicular y otros inconvenientes. En esta ocasión, en una calle de Medellín que no tiene espacio para que transiten los peatones, es la protagonista de un acontecimiento que se hizo viral. Luis David Duque, usuario de TikTok, publicó cómo un vendedor ambulante se intentaba desplazar por una vía extensa con gran dificultad. Por lo que se observa en el metraje, se entiende que el carro en el que transportaba los productos estaba muy pesado. A pesar de sus esfuerzos, era poco lo que podía avanzar al ver lo complicado que se le estaba haciendo al señor dirigirse de un lado a otro. Un motociclista reaccionó y se acercó. El sujeto de la moto disminuyó la velocidad con la que conducía y se puso justo al lado del vendedor. En ese momento utilizó una de sus piernas para generar más fuerza y empujar la herramienta de trabajo. Aunque el video no tiene sonido y no se puede percibir cuál fue la reacción del transeúnte, se observa cómo entre los dos pueden agilizar un poco más el proceso. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo y el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. Viaja a Bogotá desde Aruba con Wingo. Están planeando un viaje desde este paraíso hasta la vibrante capital en Colombia. Con Wingo es posible y más fácil que nunca. Ahora podrán volar desde Aruba a Bogotá con Wingo 2 veces por semana, disfrutando de tarifas accesibles, excelente servicio y la comodidad que merecen. Frecuencia de 2 vuelos semanales, la ruta Aruba-Bogotá, Bogotá-Aruba con la aerolínea Wingo. No se pierdan la oportunidad de explorar Bogotá con su cultura, gastronomía y vida urbana única. Reserven ahora mismo y vivan una experiencia inolvidable. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.